Computadora. Vamos a agrandar esto. Dije que hoy tenía una presentación, pero la presentación nos va a servir de apoyo, pero las cuentas las vamos a seguir haciendo a la antigüita, a mano. Entonces, la unidad que vamos a empezar a ver hoy es la unidad estática, ¿sí? Em, Nosotros hasta ahora no vimos en particular una rama de la física, fuimos viendo algunas cosas introductorias como notación científica, vimos algo de mediciones, vimos vectores, son todas cosas que no son en particular una rama de la física como tal, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es estática. Y la estática es una rama de la física que estudia las el estado, las fuerzas que se necesitan, o sea, todo cuerpo, todo punto, siempre se piensa como un punto, pero en general tratamos con cuerpos. Está sometido a distintas fuerzas en general, ¿sí? Bueno, ¿cómo tienen que comportarse dichas fuerzas? O sea, ¿cómo tiene que ser la resultante de dichas fuerzas para que el objeto esté en equilibrio? Ahora vamos a hablar un poquito de qué significa que un cuerpo esté en equilibrio, ¿sí? En ingeniería en particular, estática, lo vamos a trabajar bueno, en todo. Es como una base de la física, ¿no? Pero cuando desarrollamos mecanismos o desarrollamos construcciones, es importante que se mantenga el equilibrio, ¿no? En una obra civil, una obra mecánica en particular. Entonces, o sea, estática sienta la base de materias más avanzadas como resistencia de materiales, propiedades mecánicas, todo eso se estudia desde el punto de vista muchas veces de la estática, a veces desde la dinámica también, cuando son cosas que están en movimiento. Que esté estático no significa que no se mueva algo, ojo. Pero bueno, para decirlo así a grandes rasgos. Entonces, hablamos de fuerzas, hablamos de equilibrio. Y no dijimos nunca que es una fuerza. Una fuerza, y por eso vimos vectores la semana pasada, es un vector, es una magnitud vectorial. ¿Se acuerdan cuando yo les decía por qué surgen los vectores? Habíamos hablado del desplazamiento, del vector posición, y también les dije el vector fuerza. Por ejemplo, cuando les dije, si yo te digo, empujá una mesa con una magnitud tal, después vamos a hablar de qué magnitudes se usan para fuerzas, ¿no? Pero 10 kilogramos fuerzas, 100 newtons. Si yo te digo empujar la mesa con 100 newtons, una fuerza de 100 newtons, no me alcanza con eso, porque la mesa la podría estar empujando para cualquier lado. Entonces, necesito darte una dirección. Empujar la mesa en la dirección norte-sur, y también necesito darte un sentido, del norte al sur. Entonces, por eso la fuerza es un vector, es una magnitud vectorial. Va a tener dirección, va a tener sentido, va a tener norma. Todo lo que estuvimos viendo cuando vimos vectores. Unidad de medida. Nosotros vamos a tratar de trabajar más que nada no con kilogramos fuerzas, que es una unidad de medida también, sino con el newton. El newton es una unidad que es kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado. ¿Sí? Es como kilogramo por unidad de aceleración. Que tampoco nos metamos tanto por ahora porque no vimos aceleración. No vimos desde el punto de vista del MRU y el MRV. Esto lo voy a tratar de pasar un poco rápido porque es un cuentito. Y lo otro que habíamos hablado tan ligeramente fue el cuerpo en equilibrio. ¿Qué significa que un cuerpo esté en equilibrio? Bueno, para que, primero, para que un cuerpo esté en equilibrio estático, tiene que pasar algo. Y ese algo es que no que el cuerpo no esté sometido a ninguna fuerza.
porque todos los cuerpos están sometidos a fuerza. La fuerza más básica que tenemos los que estamos sobre la Tierra es la fuerza peso. O sea, en cualquier, pero bueno, en particular acá en la Tierra tendríamos, por ejemplo, la fuerza que llamamos peso, que es la fuerza que me hace la Tierra atrayéndome. ¿Sí? Esa fuerza se piensa como que toda la masa de la Tierra está concentrada en el centro, me atrae y eso se llama peso. Bueno, o sea, que hay fuerzas que siempre voy a tener determinadas fuerzas. En general es muy raro que un cuerpo esté libre de ninguna fuerza. Lo que sí se puede pedir es que todas las fuerzas estén compensadas entre sí. O sea, que todos los vectorcitos fuerza, cuando los sumo, se terminen cancelando. Me dé como el vector nulo. O cero entre amigos, pero como es un vector, el vector nulo. Entonces, la primera ley de Newton nos dice eso, que todo cuerpo que para el cual la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él es nula, va a estar en equilibrio estático. Pero todavía no dijimos que era el equilibrio estático. Entonces, el equilibrio estático se considera un cuerpo que está quieto con respecto a algún sistema de referencia, o sea, que está en reposo, que no se mueve, o, y ese es importante, este o, que se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Todo cuerpo, la primera ley de Newton nos dice eso, es el principio de inercia, que todo cuerpo va a permanecer en reposo, o sea, si estaba quieto, se va a quedar quieto, o si se estaba moviendo con velocidad constante, no estaba acelerando, se va a quedar moviéndose a velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza neta resultante. O sea, la sumatoria de fuerzas es nula, no voy a tener aceleración, por lo tanto, el cuerpo se va a quedar quieto o se va a seguir moviendo con velocidad constante. Esa es la primera ley de Newton. Entonces, cuando un cuerpo, sí, está quieto o está moviéndose a velocidad constante, no actúa no tengo ninguna resultante de fuerza sobre él, la fuerza neta, se dice que el cuerpo está en equilibrio estático. ¿Sí? Veamos estos dibujitos. Supongamos que esos vectorcitos que yo les dibujé son las fuerzas que aparecen sobre el cuerpo. Entonces, veamos el cuerpo uno, la primera papa, la papa celeste esa. ¿Qué opinan? ¿Está en equilibrio estático o no está en equilibrio estático? Vayan poniendo El presentes. primero sería, El primero, la primera papita, esta de acá. sí, Perfecto, está en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque si tengo una fuerza que la tira hacia la izquierda, también tengo otra que la tira hacia la derecha, de igual magnitud, de igual dirección, distinto sentido, obviamente, aplicada al mismo punto. Entonces, acuérdense que Newton habla de puntos, no de cuerpos. Y ahora después vamos a dar la importancia de eso. Me salteo el segundo, voy al tercero. El tercero. ¿Está en equilibrio estático? Miren, tengo, sí. sí, ¿no? Porque esta fuerza, si yo las sumo, me darían una fuerza resultante en la dirección de esta otra, pero mirando para el lado contrario, ¿lo ven? Entonces, la resultante de estas dos fuerzas me daría la opuesta a la que tengo acá. ¿Todos lo ven? Ahí se están en equilibrio, me dijeron por ahí. Perfecto. Bueno, ¿y este otro qué opinan el último? No, No, porque esta fuerza yo la puse acá, pero si la pusiese directamente sobre el punto, acuérdense que son libres, la resultante de esta y de esta me daría una mirando para este lado, que no se compensaría con esta que está. Y ahora les pregunto, ¿qué pasa con el caso 2? Yo les dije que los vectores son libres, o sea que no están en el mismo punto, pero son
tienen la misma dirección, tienen la misma magnitud y tienen distinto sentido, en teoría se anulan entre sí. Yo les digo que no está en equilibrio. ¿Por qué no está en equilibrio ese cuerpo? Si cumple con la sumatoria de fuerza me da nula. ¿Qué les parece que está pasando en el cuerpo 2? ¿Ese cuerpo se va a quedar quieto? Porque el punto de apoyo está muy separado. Podría estar poquito separado y entonces estaría en equilibrio. ¿Qué les parece? Si yo esta en vez de tenerla acá, la tuviese por acá, estaría en equilibrio. ¿Qué creen que va a pasar? Están separados. Eso es un buen punto. Porque Newton me habla de puntos, no de cuerpos. Entonces, para poder hablar de equilibrio tendrían que estar en el mismo punto las dos. Más allá de que los vectores son libres y toda la... Pero Newton me habla de un punto y eso es un cuerpo. Entonces, rotaría sobre su propio eje. O sea, muy bien, acá me dicen va a rotar sobre su propio eje. En realidad, va a rotar sobre algún punto intermedio entre estas dos, digamos. Si acá tengo un punto en el medio entre estos dos puntos de aplicación de las fuerzas, este cuerpo va a estar rotando, esto lo va a hacer girar, ¿lo ven? Entonces, en el equilibrio siempre pensamos en puntos. ¿Por qué? Porque puede haber equilibrio de fuerzas, pero no equilibrio de algo que vamos a ver después que se llama momento o torque. ¿Sí? Entonces, eso de tener dos fuerzas separadas en distintos puntos le va a generar un torque, la va a hacer girar. Es casi intuitivo. Si yo agarro un papelito, lo agarro desde acá arriba, lo agarro desde acá abajo con la misma fuerza, no se va a mover a derecha o a izquierda, eso seguro, pero va a girar. Lo voy a hacer girar. Si yo tiro de esos dos lugares con dos soguitas, va a girar ese cuerpo. Entonces no está en equilibrio estático. Para estar en equilibrio estático, deberían estar las dos aplicadas en el mismo punto. ¿Se entendió hasta acá? Sí, muy bien. O dos sí, vamos. Bueno, algo que nos va a servir mucho de herramienta para analizar si un cuerpo está en equilibrio o qué se necesita para que esté en equilibrio es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Tomás Ponce, muy bien, pongan el presente. Un diagrama de cuerpo libre es una simplificación donde a todo el cuerpo lo pienso como si fuera un punto, ¿sí? Y dibujo un puntito y todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿sí? En general, el diagrama de cuerpo libre no requiere que sobre el mismo diagrama pongamos un sistema de referencias, pero nos puede ayudar después a hacer cuentas, tener un sistema de referencia. Un sistema de referencia es un sistema de ejes coordenados X, Y. Nada más que eso. Puede ser incluso otro sistema, pero vamos a usar X, Y, que es el que usamos siempre. Y lo vamos a asociar a ese diagrama de cuerpo libre, que recuerden que no es lo mismo el diagrama de cuerpo libre que el sistema de referencia. El diagrama de cuerpo libre son las fuerzas y el punto. El sistema de referencia nos ayuda, ¿sí? Para descomponer esas fuerzas, para analizar mejor. Entonces, vamos a analizar este caso de una lamparita que está agarrada con un cable a la pared y con otro cable al techo. El primer cable tiene un ángulo, este cable de acá, un angulito, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué hacemos el diagrama de cuerpo libre? Y sobre el objeto que nos interese, no necesariamente sobre alguno en particular. Entonces, el diagrama de cuerpo libre sobre la lamparita, que la lamparita está directamente conectada a los dos cables, si hubiese un tercer cable acá ya sería distinto, pero esta lamparita está directamente colgando de este cable y de este otro, va a estar compuesta por algunas fuerzas. Una fuerza, la solemos llamar T, es la tensión de esta soga. Otra fuerza es la tensión que le hace esta otra soga. Y esta otra fuerza, que la llamé W, pero la pueden llamar P si quieren, es el peso.
¿sí? Entonces tenemos la tensión de una soga, la tensión de otra soga y el peso. Y a toda esta lamparita la pienso simplemente como un puntito. Un puntito que está sometido a estas tres fuerzas. Recuerden que el peso es la fuerza que el centro, que la Tierra le hace al cuerpo. No es una fuerza de contacto, pero existe. Ahora, esta tensión está en una dirección y esta tensión en otra. Yo necesito asociar un sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia voy a asociar X, Y? No puedo poner cualquiera. Podría haberlo puesto esto rotado y que la tensión uno, por ejemplo, me quede el eje X y el eje Y me quede a 90 grados. Pero por lo general uno trata de aprovechar un sistema de referencia que me abarque la mayor cantidad de fuerzas posibles solidarias a los ejes. Entonces, como la tensión 2 es solidaria a X y la tensión y el peso es solidario a Y, eligiendo este sistema de referencia así, no rotado, permite que la única fuerza que me quede afuera, que voy a tener que descomponer, es la tensión 1. Díganme si hasta acá vamos bien, si tengo que parar, después vamos a hacer ejercicios. El último no entendí. A ver, yo digo esto, yo podría poner cualquier sistema de referencia, ¿no? A ver si puedo usar. Miren, yo podría, si yo quisiera, usar un sistema de referencia así. Bueno, y no habría ningún problema. Pero, ¿cuál sería el problema? Y que T2 y W, que es el peso, no me van a quedar solidarias al sistema de referencia, ¿lo ves? Porque el peso me queda desviado y la tensión 2 también. En cambio, usando el sistema de referencia que yo estoy usando, ¿verdad? Ahora quiero agarrar la goma y no me dé. Eh, Buscando la gomita, sé que tiene. Flecha, pluma. Ah, yo quiero goma. Decime que tiene goma esto. Tenía. Bueno. Usando el sistema de referencia que yo estoy usando, este sistema de acá tiene la tensión 2, o sea, siempre el sistema de referencia tiene que ser ortogonal, X e Y. La tensión 2 es paralela a X y el peso es paralelo a Y. Entonces, la única que me queda que no es paralela a ninguno de los dos ejes es este uno. ¿Está bien? Eso solo dije, nada más, ¿eh? Yo quiero ver que las fuerzas en X y las fuerzas en Y se anulen. Quiero ver que las fuerzas en X y las fuerzas en Y se anulen, porque la lamparita no está yéndose para arriba o para abajo, ni yéndose para la derecha ni para la izquierda, está quieta. Entonces, para que eso esté quieto, yo no tengo que tener resultante de fuerzas. Entonces, lo que yo tengo que analizar después es que todo lo que tenga en X sume cero y todo lo que tenga en Y sume cero. Entonces, tengo que aprovechar y tratar de poner un sistema de referencia que haga que tenga que descomponer menos fuerzas. En este caso, T1 la voy a tener que descomponer en dos fuerzas, una en X y una en Y, que sumadas me den T1, para poder ver si se cancelan con T2 y con W. ¿Se entiende ahora? Sigamos un poquito. Acá, vamos al último, uno más. Yo a T1 no la tengo solidaria a X y a Y, pero la puedo descomponer. Si yo voy para abajo, pongo T1 en X. Si yo voy para acá arriba, tengo T1 en Y.
Entonces, ¿qué voy a ver después? Y que T1 en Y se cancele con el peso. Y que T1 en X se cancele con T2. Eso es lo que vamos a ver en algún problema. Por eso mi sistema de referencia, este sistema de referencia que elegí acá, bueno, la única que tengo que descomponer es T1. Las otras dos ya las tengo en X y en Y. ¿Se entiende ahora? Sería un mismo sistema de referencia, pero en el eje. Es el único sistema de referencia. Claro, el sistema de referencia yo lo podría poner para donde se me ocurra. No hay problema. El tema es que yo trato de ponerlo solidario a la mayor cantidad de fuerzas posibles. Paralelo a la mayor cantidad de fuerzas posibles. En este caso, T2 y el peso. T1 es la única que me queda fuera si yo elijo ese sistema. Si yo hubiese elegido el rojo, que yo te dibujé acá, me quedan afuera T2, que no me queda paralelo a ninguno de los ejes, y peso, que tampoco me queda paralelo a ninguno de los ejes. Y la única paralela sería T1. No pasaría nada, pero serían más cuentas después. Tema de referencia lo elige uno, pero es muy importante elegir el correcto para no llenarse de cuentas después. O sea, salir sale, saldría igual. No digo que no va a salir, pero va a ser más difícil, va a ser más cuentoso. Bueno, volvemos a flecha. No, yo no puedo encontrar la goma, antes había goma. Bueno, vamos acá. Ahí agrandé el último dibujo que les había hecho. Entonces tenemos el peso. Esta es la lamparita, ¿no? Tenemos el peso, tenemos T2 y tenemos T1. De vuelta, T1, voy a volver para atrás. ¿Ves que acá les marqué alfa? Voy a ir para atrás para ver si nos entendemos. Y miren, vuelvo a la lapicera. Voy a hacer esto. Este es alfa, ¿estamos de acuerdo? Porque yo les dije que este era alfa. Este es alfa, estos son 90 grados, ¿no? Este es mi eje Y. Este ángulo de acá, llamémoslo beta. ¿Qué es? El complementario de alfa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, alfa más beta, ¿cuánto suman? 90. 90. Entonces, si esto de vuelta es un ángulo recto, porque el eje Y lo hice perpendicular a T1, este angulito de acá, ¿cuánto tiene que sumar? ¿Cuál es este ángulo que ven acá? Si este de acá es el complementario de alfa, este beta, este ángulo de acá, ¿cuál es? Entre los dos suman 90 y este es el complementario de alfa. ¿Este qué ángulo es? 45 también. No, 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 no importa el ángulo. Alfa puede ser 30, digamos. Si alfa es 30, este es 60. ¿Este cuánto mide? Si este es 30, este es 90, ¿no? ¿Este cuánto tiene que medir? 60. ¿Y este, Lo mismo, ¿Y este de acá cuánto tiene que medir entonces? lo mismo Lo mismo que qué. que beta. Pero entre los dos, si este mide 60 y este mide 60, medirían 120 grados. Y este es un ángulo recto. 30. Es 30. O sea, este de acá es alfa. ¿Está bien? Este angulito, veamos cuál es ese, por las dudas. A ver.
Tenemos, vamos a ver de vuelta el dibujo, ¿eh? Vamos de vuelta el dibujo. Acá tengo, vamos a ver qué ángulos tengo. Este es alfa. Acá ahora, vamos acá. Este es beta. Este es 90. Este de acá, ¿cuál es? Vamos acá. Acá se ve un poquito mejor. Este de acá, ¿cuál sería entonces? Si este es alfa, este es 90, este es beta. Este de acá es... Chicos, alfa más beta suman 90. Quiero que podamos... Ese sería beta, Este sería beta. Muy bien. Este es 90. Y este de acá, alfa. alfa. Tenemos, para hacer estos problemas, si podemos identificar bien los ángulos, sale todo. Siempre vamos a tener un ángulo recto y un ángulo dato. El siguiente es el complementario, el que está pegado a él vuelve a ser alfa. Y así, ¿sí? Fíjense que todos forman, siempre voy sumando 90 grados. Entonces, si yo acá tengo alfa, este es beta y este es de nuevo alfa. Vamos a la página siguiente, a ver si esto está bien, por las dudas, ¿no? Las flecha acá. Dijimos entonces que este de acá es alfa. ¿Se entendió? Guárdense, la pared. Uf, no, flecha. Acuérdense, acá tenía el. No, ya. Pluma. Acá tenía el techo. Acá tenía alfa. Por lo tanto, este es beta. Por lo tanto, este es alfa, que es el mismo, el complementario. ¿Está bien? ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bueno. A ver, parece una pavada, pero este es el 90% de lo que no sabemos, nos cuesta después responder. Entender dónde está cada ángulo. ¿Sí? Muchas veces ponen alfa acá. Está mal, porque si este es alfa, este sería el complementario. Bueno, vuelvo un poquito para atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en I tiene que valer cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en equilibrio estático. Entonces, si la sumatoria de fuerzas en I tiene que valer cero, significa que el peso, si quiere le podemos poner signo ya directamente. Acá yo no lo puse con signo, pero si quiere le podemos poner signo. Si nosotros pusimos el sistema de referencia positivo hacia arriba, eh, podemos ya trabajarlo con signo. Yo después prefiero trabajarlo con signo. Pero bueno, acá los puse genérico. El peso más en la tensión me tienen que dar cero. O sea que el peso, la tensión tiene que ser opuesta al peso. ¿Sí? La tensión y el peso tienen que ser opuestos. La tensión 1, si el peso del cuerpo es de un 10 newton, la tensión 1 para que eso esté en equilibrio tiene que ser de 10 newton. Pero la tensión 1 en I. Y yo no conozco todavía la tensión 1 en I, conozco la tensión 1. No cuánto vale esta que sumada con esta me da la tensión 1. O sea, la tensión 1 la descompuse en una parte en I, una parte en X. Entonces yo digo, en vez de pensar en la tensión 1, pienso en una tensión 1 en I y una tensión 1 en X que sumadas me den la tensión 1. Bueno, la tensión 1 en I tiene que compensarse con el peso. Y la tensión 1 en X, ¿con qué se tiene que compensar? Para que ese cuerpo no se mueva tampoco derecha a izquierda. La verde que está en X, ¿a cuál va a tener que ser opuesta? ¿Qué les parece? Después vemos cómo la escribimos, no pasa nada.
Después la descomponemos. Por ahora estamos viendo nada más a qué tiene que ser opuesta la tensión 1 en X para que el cuerpo esté en equilibrio estático, para que no se mueva. Me va a dar a ver, yo voy a hacer el mismo análisis. Bueno, ahí puse lo que valía el peso. El peso es M, la masa, por G. O sea que la tensión 1 en I tiene que ser la masa por G. Bueno, seguimos un poquito con I y después vamos a X. Miren esa cuenta que puso ahí. La tensión 1 en I. La tensión 1 en I. A ver si puedo encontrar algún color. ¿Estamos de acuerdo que esto es tensión 1 en I? ¿Es el opuesto de este triángulo? Sí, Bueno, recordamos que el seno de alfa es, pensándolo así simple, sin signos ni nada, opuesto sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es T1, así a secas, no como vector, trabajándolo como numerito. ¿Está bien? El opuesto es T1 en I y la hipotenusa es T1. Y de ahí sale, despejo T1 en I, esto que está acá, pasa multiplicando. Entonces T1 en I va a ser el seno del ángulo alfa por la fuerza T1, en módulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una pregunta me dice, si no avanzo. Y de ahí puedo despejar cuánto vale T1. ¿Por qué? Porque yo ya conozco que T1i tiene que ser igual en módulo al peso. Porque lo habíamos despejado de que la sumatoria de fuerzas en I me daba 0. O sea que T1 en I es la masa por G. Entonces T1 lo despejo de acá. T1 va a ser igual a T1 en I y esto que está acá multiplicando pasa dividiendo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Esta es T1. La masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, que es G, siempre la vamos a tomar. pero no tenemos T1 en I. Pero se supone que conocemos la masa del cuerpo, ¿no? En un problema general nos dan como dato la masa del cuerpo. Entonces, si la masa, no sé, si la masa es de 1 kilogramo, T1 en I va a ser, esto es un problema genérico, por G. Y T1 en I va a ser 10 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, 10 newton. O sea, la podemos tener T1 en I, porque la única fuerza que se opone a T1 en I es el peso. Entonces, sí o sí tiene que valer numéricamente lo mismo que el peso. ¿Está bien? A la tensión 2 vi que ahí me habían respondido. ¿Se entiende que T1 en I la podemos obtener rápido? T1 en I es eso. Y con T1 en I puedo obtener cuánto vale T1. Porque T1 en I es el seno de alfa por T1. Y de ahí puedo despejar T1. Entonces, por ejemplo, si vamos con este ejemplo que puse acá, ¿eh? Entonces, T1, ¿cuánto sería? Y sería M por G, que ya lo calculé, me dio 10 newtons, esto es M, y esto es G, sobre el seno de alfa, que vamos a darle un valor. El seno de 30 es 0,5. O sea que de acá ya inmediatamente puedo decir que T1
es 10 dividido 0,5, 20 newtons. Todavía no hice nada de X, pero ya sé cuánto vale T1 en la fuerza T1. ¿Está bien? Sería la hipotenusa. Es la hipotenusa de ese triangulito. Y todavía ni me metí con X, solamente pensándolo en Y. ¿Por qué? Porque en Y lo único que tengo que contrarresta a T1Y es el peso. Entonces con eso puedo sacar inmediatamente cuánto vale T1 en Y. Y con T1 en Y, relacionándolo con T1, que es la hipotenusa, y T1 en Y, que es el cateto opuesto, puedo sacar T1 con el angulito. Entonces, acá puse un ejemplo numérico. La idea de este ejercicio no era que sea numérico, era simplemente hacerlo, ir viendo cómo podemos descomponer, pero le ponemos valores y podemos obtener resultados también. ¿Sí? O sea, generalmente, ¿qué nos dan como dato en estos problemas? Y nos dan la masa, G es un dato que siempre vale lo mismo, 9,8 pero tomamos 10 nosotros. Alfa suele ser dato, a menos que me pregunten, la pregunta sea alfa, si no suele ser un dato. ¿Sí? Entonces, fíjense que todavía ni nos metimos con X y ya sabemos cuánto vale T1 y cuánto vale T1 en Y. Cuando nos metamos con X, vamos a poder saber cuánto vale T2. Porque T2, ¿a qué va a ser igual? Para que esto esté quieto. Al opuesto sería no. Sí, el opuesto, ¿cuál sería? T1, X. T1 en X. Bueno, avanza un poquito. Vamos con X. Sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar 0. Entonces, T2 más T1 en X tienen que sumar 0, tienen que ser nulas esos módulos. Entonces, T2 va a tener que ser opuesta a T1 en X. ¿Sí? Y T1 en X, vuelvo con el dibujito. Uf, esto de acá es T1 en X. Si este es alfa y este es T1, el coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa. ¿Está bien? Ahora nosotros la calculamos recién, pero no hacía falta calcularla todavía. No hacía falta calcularla, estábamos haciendo genérico. Yo la calculé para que no se asusten, para que vean que se podía. Hagamos de cuenta que no la calculamos. Entonces, sabemos que T2 es opuesta a T1 en X. Y T1 en X es el coseno de alfa. Y esto que está acá va a pasar multiplicando, o sea, por T1. Ahora, a T1 yo ya la había calculado. A T1 yo ya la había calculado. Era esto que estaba acá. ¿Se acuerdan? Lo calculamos recién. Era M por G, que era el peso, dividido el seno, porque eso salía con I. Yo la había calculado. O sea que T1X es igual al coseno de alfa Por 20 newton. por 20 newton. Exacto. A ver, yo acá lo estoy dejando genérico, pero por M por G dividido el seno de alfa. Lo que quiero mostrarles es de dónde sale la tangente, pero no hace falta que lo hagan así si no quieren. T1 en X es igual. La tangente es seno sobre coseno. Entonces, si tenemos coseno sobre seno, lo podemos escribir como 1 sobre la tangente. Por eso puse la tangente. Para hacerlo genérico, ¿sí?
De ahí sale esta formulita que ven acá. Pero si no, directamente con el ejemplo que teníamos de antes, con esto de acá, ya está, porque T1 en X es el coseno de 30 grados por 20 newtons. Coseno de 30 es 8,66, si mal no recuerdo. A ver, con la calculadora por acá. Pero bueno, yo lo quise llevar hasta el final genérico, ustedes no me dejaron. Da 17,32. 17,32, sí, porque es 0,86 más o menos. Pero con los datos que tenemos, 17,32 o 17,3 newton. Entonces, ¿cuánto tiene que valer T2? Sería menos, el opuesto sería Menos, menos 17,3. menos 17,3 newton. Bueno, acá pusimos todo con componentes. Yo prefiero ponerlo bien. Entonces, T1 tiene en X mide 17,3. Una forma de escribirlo, 17,3 newtons. Esto es en X. Y en Y mide 20, ¿no? Habíamos dicho. Y T2, y ahí le pongo simbolito de vector, porque las tensiones son fuerzas. Y T2 no tiene nada en Y, tiene todo en X. T2 mide menos, y en Y no mide nada. Esa es una forma de escribirla, ¿se acuerdan? La forma de par ordenado. Otra forma de escribir a T1 sería 17,3 newtons en el versor I más 20 newtons en el versor J. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada, la forma canónica. Y T2 es menos 17,3 newtons en el versor I. Es otra forma de escribirla. Y otra forma de escribirla es la forma polar. Después la vamos a escribir. Pero no es acá, no es el caso, porque este era un ejemplo, no era la idea que hagamos cuentas, era simplemente ver que se puede calcular todo descomponiéndola en un diagrama de fuerza. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Bueno, avanza un poquitito. Bueno, ya ahí le puse lo mismo, ¿no? No nos enrosquemos con eso. Vamos a hacer, tenemos estos ejercicios y tenemos también los de la guía de ingreso. Voy a hacer los de la guía de ingreso porque estos los tienen en el PowerPoint, los pueden ver resueltos. Entonces prefiero hacer los de la guía del ingreso que, a ver, hacerlos con ustedes sin PowerPoint. Vamos a abrirlos y vamos a hacer este paso. Este es parecido al que hicimos recién. ¿Quieren que empecemos por ahí? Aunque tenemos una T3. Pero es parecido. Vamos a empezar por el ejercicio 2 o por el 1. Vamos a empezar por el 1. Vamos a empezar por el 1. No se guíen mucho por las respuestas porque puede que alguna no esté bien. El otro día no sabía cómo pegar y después vi que tenía la herramienta a mano. Bueno, me dice, tengo un cartel que está suspendido con dos sogas, como indica la figura. Y sé que el módulo del peso del cartel, o sea, ya me dan como dato que el peso en módulo, cuando es módulo lo voy a escribir así. No le voy a poner las palitos de vector porque es de norma, porque es mucho laburo. Vamos a escribirlo así.
me pide determinar la fuerza que actúa sobre cada una de las sogas, o sea, T1 y T2. Expresar los resultados en forma polar, me está pidiendo. Primero que vamos a hacer, diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a dibujar un punto que representa el cartel S. Voy a dibujar una flechita para allá, que es T1, o T2, perdón, una para acá que es T1. Así. Acá recuerden que tengo el techo, pero el techo no lo pongo, ¿eh? Y voy a dibujar el peso hacia abajo. Acá tengo T2, acá tengo T1 y acá tengo el peso. Y tengo que elegir un sistema de referencia. Recuerden que esto de acá, este ángulo no son 90 grados, ¿eh? Si fueran 90 grados, elegiría T2 y T1. O son 90 grados, no lo sé. A ver, ¿podemos ver cuánto vale este ángulo? Pensemos un poco. Tiquití. Voy a dividir acá. Este de acá es 53 y este de acá es 37. ¿Qué opinan? Son 90 grados, ¿no? ¿O estoy equivocada? ¿Qué dicen ustedes? Este ángulo, justo me lo hicieron a propósito. ¿Este ángulo mide 90 o no? ¿Qué les parece? No es mi dibujo, ¿no? Pero en la realidad. Porque si es así, podría ser un sistema de referencia por ahí un poco más piola. Miren ustedes el dibujo y díganme qué les parece. ¿Por qué? Porque mi sistema de referencia va a depender de agarrar más o menos fuerzas. Entonces, por ahí me conviene tomar, en vez de tomar un sistema de referencia así, vamos a dar un lápiz más finito. Claro, lo sumaste sería porque no. A ver, miren este dibujo. Este es 37, ¿verdad? Acá tracé una línea recta. Entonces, si este es 37 y este es 90, este de acá tiene que ser 53. Porque entre estos dos tienen que sumar 90. ¿Estamos de acuerdo? De que este de acá es 53. Claro, Y este de acá es 53. Y acá también tengo un ángulo recto. O sea que este es 37. O sea que este de acá es 37. O sea que entre los dos suman 90. ¿Por qué me importa? Y pues por ahí me conviene utilizar un sistema de referencia en vez de tomarlo solidario a la fuerza peso, tomarlo solidario a estos dos. O sea, digo, esto es Y y esto es X. Entonces, la única que voy a tener que descomponer es la fuerza peso, ¿lo ven? ¿Lo ven todos lo que estoy diciendo? pero no sería el mismo ángulo de Y y X, A ver, vamos a marcar todos los ángulos que podamos. porque está directo sería la línea. A ver, no sé qué, el ángulo entre Y y X es 90 grados, siempre. Y como yo ya tengo uno de 90 grados, me gustó y lo acomodé ahí, pero no sé qué ángulo decís. Sería la recta de Y, no sería lo mismo.
el mismo ángulo para el peso. La recta de I no, porque el peso siempre apunta hacia el... Ah, bueno, a ver, veamos los ángulos. Veamos los ángulos. Vamos a ver. A ver. Este de acá es 53. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 37. 37. Y ese va a ser igual a este de acá, ¿lo ves? O sea que este de acá es 53. ¿Estamos de acuerdo con los ángulos? Sí. Bueno, ya tenemos todos los ángulos. Entonces podemos descomponer la fuerza-peso. Y no tenemos que descomponer, porque si yo hubiese elegido un sistema de referencia, lo voy a hacer y lo voy a borrar inmediatamente, ¿eh? Esto que voy a hacer. Si yo hubiese elegido un sistema de referencia así, bueno, derecho, ¿no? Pero, ¿me entienden? Así y así, ¿cuál hubiera sido la contra si este hubiera sido mi sistema de referencia? Sí, la fuerza peso es solidaria y es paralela al eje Y. Pero ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que descomponer dos fuerzas, ¿lo ven? T1 y T2. Porque ninguna de las dos me va a quedar solidaria paralela a los ejes, si yo hubiese elegido ese. En cambio, eligiendo el que yo elegí, con ese sistema de referencia que yo elegí, me ahorro de descomponer dos fuerzas y descompongo solo una. ¿Se entendió por qué elegí ese sistema de referencia? Aprovechando que los dos ángulos sumados 90 grados, me conviene mucho más poner el sistema de referencia ahí. Pero bueno, no pasa nada si lo ponen mal, si lo ponen, no mal, si lo ponen, tal vez no eligen la mejor opción. Van a tener que hacer más cuentas. Ahora la que voy a tener que descomponer solamente es la fuerza peso. ¿Con cuál de los dos? Y con el que yo quiera. Por ejemplo, a ver, vamos a descomponer a la fuerza peso. La fuerza peso va a tener una componente ahí, ¿lo ven? Y una componente acá. Si yo sumo estas dos, me dan ese peso. Esta sería el peso en el eje Y. Y esto sería el peso en el eje X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me quedó medio torcido, está en la misma línea que T1. ¿Pero estamos de acuerdo con eso? Que si yo sumo PX y PY me dan P, por regla del paralelogramo. Vamos tranquilos, ¿eh? Ustedes, si tienen dudas, me dicen. Si no, si no, sigo. Sí, sí, muy bien. Bueno, tenemos varios triángulos. Eso, PY me quedó medio larguita. Vamos a hacerlo un poco más corta, porque si no, no parece. Ahí. Eh, si no, no formo eso. Entonces, bueno, muy larga me quedó. Ahí. PY tendría que ser más o menos de este largo para sumar correctamente. Pero lo que quería que se vea es la dirección, bien. Yo sumo estas dos y me da como resultado esta de acá. Este. Ahí se ve un poquito más. ¿No ¿Ok? sería 800 por el coseno o el seno de tanto? A De, ver, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuál es PI. Vamos con PI y PX. ¿No sería más fácil? ¿Sí? PI es
A ver, ¿cuál quieren hacer? PI primero. Vamos con PI si quieren, que sería esta de acá. Entonces, esta de acá es con el... Si quieren, elijamos un ángulo para no usar dos distintos. ¿Con qué ángulo quieren trabajar? ¿Con 37 o con 53? Pueden usar los dos. 53. ¿Eh? 53. Bueno, si usamos 53, PI es el adyacente, ¿lo ven? O sea, y con el adyacente va a ser P por el coseno de 53, porque el adyacente estaba asociado al coseno. ¿Está bien? Porque es el que está adyacente al ángulo. Y PX, que está acá, pero también es esta de acá. ¿Con qué va con 53 grados? ¿Con el coseno o con el seno? Es el opuesto, ¿verdad? Este segmento de acá es el mismo que el que está acá. O sea, es el opuesto. A ver si tengo un láser. Este segmento es lo mismo que este de acá. Es el opuesto a este ángulo de 53. O sea, como es el opuesto, sería P por el seno de 53. Si quieren usar 53 y... Entonces ya tenemos cuánto vale, porque esto es 800 newton por el coseno de 53 grados, como me dijiste vos. Y esto es 800 newtons por el seno de 53. ¿Estamos bien? Habría que hacer la cuenta de cuánto vale eso numéricamente. Preguntita. ¿PX va a ser positiva o negativa? Bueno, ahora acá le ponemos en módulo. Después cuando hagamos la suma, le ponemos signo. ¿Cuánto da PI? 800 por el coseno de 53. ¿Alguien tiene cálculo? Coseno de 53 por 800. 481 me dio a mí. $481. Perfecto. Y PX es 638,9. por 800, 638,9. Perfecto. Muy bien. O sea que sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos con X primero. Tengo PX que mira para el lado contrario. Acá lo voy a poner con signo. Prefiero trabajarlo con signo. Y T1 que mira para el lado positivo de mi eje X. Le pongo el signo de acuerdo a si comparten o no el sentido de mi eje X. Eso me tiene que dar 0. O sea que T1 numéricamente tiene que valer lo mismo que PX. O sea que T1 numéricamente vale 638,9 newton. Si no, se va a mover. Y T1 como vector es menos 638,9 newtons en el versor I. Acuérdense que esa es una forma de escribirla. Después, si la quisiéramos expresar en forma con nuestro sistema de referencia en forma polar, sería 638,9 ¿a cuántos grados? 53. No, con mi sistema de referencia, el rojo. T1, perdón, T1 es positiva, ¿no? Yo la miré mal. T1 es positiva con mi sistema de referencia.
Sí, no está bien. Acá no iría el menos, porque es positiva con mi sistema de referencia. T1 es esta. A ver, voy a agarrar el puntero, ¿eh? Esta es T1. Y mi sistema de referencia es este. Apunta en el mismo sentido, tiene la misma dirección. ¿Cuántos grados forma T1 con X? Positivo. Cero. 0 grados. Está en el mismo ángulo. ¿Lo ven? Con mi sistema de referencia. A ver, acá la respuesta está dada con otro sistema de referencia. Un sistema de referencia más feo. Lo vamos a hacer, ¿eh? Pero así, con este sistema de referencia que yo elegí, estos son 0 grados. Creo que lo ponía con punto y coma, no con rayita. Y T2. Bueno, no lo calculé. Vamos a hacerlo. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces tendríamos, a ver, vamos a ver nuestro eje I. Menos PI sería. Menos Más T2. PI, muy bien. Menos PI más T2 me tiene que dar 0. O sea que T2 tiene que ser numéricamente igual a PI. O sea que, Opuesto, ¿no sería? ¿cómo? Ah, no. No, no. O sea que T2 como vector va a ser 481,45 newtons en J, o, si lo quiero en forma polar, 481,45 ¿a cuántos newtons? Me falta un newton también. ¿A cuántos grados del eje X? Esperen, ¿eh? Este es el eje X y esta es T2. ¿A cuántos grados está? ¿Cómo? ¿A cuántos grados está T2 del eje X? Lo tengo escrito. Del eje X, si yo empiezo a contar el ángulo desde el eje X, mi 143. ¿por qué 143? Si mi sistema de referencia, o sea, esto está tomando otro sistema de referencia. Yo tengo este sistema, que era más fácil. ¿A cuántos grados está T2 acá? 90. A 90. Este sistema de referencia es mucho más sencillo que el que hizo el ejercicio. Por eso a él le dan números feos. Ahora, si queremos tomar este sistema de referencia, lo podemos tomar sin ningún problema. Lo podemos tomar sin ningún problema. Lo más inteligente es tomar el sistema de referencia que nos lleve menos trabajo. Siempre. A ver, lo que pasa es que uno sabe que a veces no es lo que eligen ustedes. Entonces, por eso muchas veces uno termina haciendo algo un poquitito por ahí más laborioso, pero que es más probable que es lo que vayan a elegir ustedes. Yo ahora lo voy a hacer por el camino que seguramente ustedes van a elegir, que es tomar un eje Y y un eje X vertical y horizontal, digamos. Pero para mí es un poco más fácil con ese sistema de referencia, porque no me dice en ningún lado qué sistema de referencia tengo que usar. Entonces, si no me está pidiendo que use un sistema de referencia en particular, mi respuesta tiene que ser acorde al sistema de referencia que yo elijo. Si yo elegí el sistema de referencia, le digo, mira, toma, acá tenés, te elegí uno fácil. Bueno, si yo elegí uno fácil, mis ángulos van a tener que ser acordes a ese sistema de referencia que yo elegí. ¿Sí? Fíjense que los números dieron lo mismo, 638, eso no va a cambiar. A mí me dio 638,9, a él le dio 639.
A mí me dio 481,45 y a él le dio 482, o sea, redondearon el resultado. O sea, no está mal lo que hicimos, porque el módulo de la fuerza sí tiene que darme lo mismo sin importar el sistema de referencia que yo elija. Pero claro, a él le dio, miremoslo de nuevo, ya tenemos la fuerza. Si queremos, no hace falta hacer todo el problema de nuevo. Pensemos qué hubiese pasado si yo hubiese tomado este sistema de referencia. Total, ya las calculamos a las fuerzas. Bueno, le voy a dar el gusto y le voy a tomar un sistema de referencia así. Me quedo torcido. Entonces, tomo el sistema de referencia así. Ahora, digo, bueno, está bien, vos querés que use el sistema de referencia derechito, te uso el sistema de referencia derechito. Yo ya tengo los módulos de las fuerzas. Y ya sé que una está así y otra está así. Está este uno. Esta es T2. Y bueno, dale, si te uso este sistema de referencia porque vos querés que te use este sistema de referencia, te lo uso. Y yo ya sé que este era 37 grados, habíamos dicho. Si este era 37 grados, este de acá es 53 grados. Este de acá es 53 grados. Bueno, con este sistema de referencia, T1 va a ser, el módulo va a valer lo mismo, no va a cambiar. No importa si lo calculé más fácil o más difícil. 638,9 newton y el ángulo que forma con el eje X es de 53 grados. Sí. Y T2 va a ser 481,45 newton y el ángulo son 90 más 53, 143 grados. Pero esta respuesta no estaría bien, no estaría bien si yo no aclaro el sistema de referencia nuevo. O sea, con el sistema de referencia que yo elegí para resolver, o sea, si yo dejo ese sistema de referencia, mi respuesta es la que puse antes. Ahora, si yo digo, bueno, si uso un sistema de referencia así, bueno, mi respuesta es esta otra. Vuelvo a calcular las tensiones, ni en Pepe. Las tensiones no van a cambiar, no dependen del sistema de referencia, la longitud del vector. Eso no lo vuelvo a tocar. Y ya hice cuentas de una forma fácil. Entonces, no la vuelvo a tocar. Si empiezo de cero con este sistema de referencia, me va a dar lo mismo. Entonces, no tiene sentido volver a tocar todo. Acá pudimos. Sería la fuerza sería la misma, pero el sistema de referencia no. Claro, entonces, como el sistema de referencia no, tengo que, como yo cambié el sistema de referencia ahora, le tengo que poner los ángulos correctos. Pero las fuerzas no van a depender, la magnitud de la fuerza, el módulo de la fuerza, no va a depender del sistema de referencia. Entonces yo usé un sistema de referencia copado para calcular las fuerzas y listo, ya me detengo acá si quieren, me detengo acá y acá, llego hasta acá, no hago esta otra parte, digo, bueno, y ahora calculo, o sea, pongo las direcciones y calculo las vectores de acuerdo a un sistema de referencia nuevo. Pero yo ya sé cuánto vale la. Y si no empiezan de cero con este sistema de referencia, le van a quedar más cuentas. Van a tener que descomponer más cosas. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Si quieren ahora lo hacemos de cero y vamos a ver que da lo mismo. Bueno, ¿pudieron copiar esto? Vamos a tener que hacer más cuentitas, seguro, eso sí. Analizar muchos más ángulos. Bueno, cambio de hoja. Y. Voy a copiar el ejercicio de vuelta. Estamos con este. Seguimos con este. Vamos viendo cómo lo haríamos si no nos damos cuenta de cambiar el sistema de referencia. Entonces, no me doy cuenta de cambiar el sistema de referencia. Digo, voy a usar el de toda la vida. Bueno, no hay problema, uso el de toda la vida. Voy a usar un
eje Y así y un eje X así. Listo. Por- porque sí, vamos a Y y X. Entonces tengo una fuerza. Ay, una fuerza T1, una fuerza T2 y una fuerza. Este es el peso. Esta es T1. Esta es T2. Entonces T1, tanto T1 como T2, las voy a tener que descomponer. ¿Por qué? Porque ahora ninguna de las dos es solidaria a mi eje X y a mi eje Y. Entonces, voy a tener esto de acá, que es esto mismo que está acá abajo, que es T2 en X, esto va a ser T2 en Y, esto de acá va a ser T1 en X y esto va a ser T1 en Y, que es lo mismo que acá, ¿no? Entonces, voy a tener que hacer una doble descomposición. T1 va a tener T1 en X, T1 en Y. El peso, la ventaja es el peso. El peso va a ser todo en Y. Pero T1 y T2 lo voy a tener que descomponer. T1 en X va a ser, esperen, vamos a marcar ángulos. Este es 53. ¿Estamos bien? Con los angulitos se los marcamos hoy. T1 en X va a ser T1 por el coseno de 53 y T1 en Y va a ser T1 por el seno de 53. T2 en X va a ser T2 por el Coseno de 37, ¿no? coseno de 37 y esto va a ser T2 por el seno de 37. Seno de 37 y coseno de 53 valen lo mismo porque son complementarios, pero no lo sabemos, no nos damos cuenta. Bueno, lo podemos hacer así, listo. Entonces, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario, siempre. Entonces, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces voy a tener T2 en I más T1 en I menos el peso igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que ya se complica un poco porque me parece, de esto lo único que conozco es el peso. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces tengo menos T2 en X más T1 en Y, porque T2 en X apuntaría para allá, ¿no? Igual a 0. Bueno, acá por lo menos tenemos esas dos nada más. Pero ven que se está complicando con respecto a cuando lo hicimos con el otro sistema de referencia. ¿Ven que es un poquito más feo? Bueno. Eh, a ver. Bueno, acá vamos a ver cómo trabajamos con los ángulos y va a salir, pero son más cuentosos. Entonces tengo menos, porque no conozco T2, ni tampoco conozco
conozco T1, menos T2 por el seno de 37 grados, más T1 por el seno de 53 grados. ¿No se buscaba primero las tensiones? Pero no puedo porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, tenemos T2i, T1i, T2x y T1x. Acá, perdón. Acá es X. Miren, ahora vamos a ver cuál es el problema. Coseno de 53. ¿Cuál es el problema eligiendo este sistema de referencia? Yo no conozco a T1 y no conozco a T2. Antes yo tenía, por ejemplo, en el problema que yo les puse en el PowerPoint, una de las dos fuerzas era solidaria a uno de los ejes. Entonces, creo que, a ver si la encuentro, volvemos para atrás. Acá hay una relación trigonométrica que nos ayuda, pero supongamos que todavía no la vimos. Vamos con el PowerPoint. Miren, en este PowerPoint que estábamos trabajando, una de las fuerzas, T2, era solidaria, vamos a agrandar un poquito. T2 era solidaria al eje X, no tenía parte en Y. Y T1 tenía una parte en Y y una parte en X, pero la parte en 1 de TI se compensaba con el peso. Entonces yo podía inmediatamente sacar cuánto valía T1 en Y. Pero acá, en este problema que yo estoy teniendo ahora, en este problema que yo tengo ahora, es distinto. Tengo tantas cositas que me tapan. Es distinto porque ninguna de las dos fuerzas es paralela a ninguno de mis ejes. Ninguna de estas dos. La única que es paralela es la fuerza peso, que es paralela al eje Y. Entonces me están apareciendo T2 en Y, T1 en Y, T2 en X y T1 en X. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de dejar todo en función de T2 y T1, porque si no tengo como cuatro incógnitas, ¿lo ves? T2 en Y, T1 en Y, T2 en X. Entonces, dejo todo en función de T2 y de T1. Acá ya esta la dejé en función de T2 y de T1. Vamos con la otra, a dejarla en función de T2 y de T1. T2 en Y es T2 por el seno de 37 grados más T1 en Y, que es T1 por el seno de 53 grados. 2 en Y. Acá es por el coseno, copié mal. Era por el coseno. Ahora esta las copié las dos como el traste. T2 en X. T2 en X. Coseno de 37. Ahí está. Bueno, y estas son las dos con el cero, igual a cero. Entonces, como los senos y los cosenos son datos, mis incógnitas, ¿cuáles son? ¿Qué cosas no conozco yo? Yo no conozco ni T1 ni T2. O sea, mis incógnitas son T2 y T1. T2 y T1. Bueno, voy a tener que resolver un sistemita que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. A ver, lo que quiero que vean, lo vamos a resolver, ¿eh? Pero lo que quiero que veamos es, ¿ven cuánto se complicó con respecto a elegir el sistema de referencia correcto? ¿Lo vamos viendo eso? Tenemos que llegar al mismo resultado que antes, pero
Elegir un sistema de referencia no óptimo nos complica mucho las cuentas. Tenemos que llegar a lo mismo porque tenemos todos los datos, pero se complica. Entonces, vamos a despejar algo. Ah, bueno, me faltó acá sumar el menos el peso, ¿no? Menos 800. Menos 800 newton igual a 0. Entonces, despejemos de alguna. ¿Les parece despejo de esta? Que la tengo un poco más sencilla. Despejo T1. T1 me va a quedar T2 no voy a poder despejar con un número, porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Paso esto, que está restando, lo paso sumando. Y esto, que está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Está bien? ¿Qué quiero resolver? Quiero usar el método de sustitución para resolverlo, porque no me queda otra. Me quedaría por la relación entre los senos y los cosenos de 37, pero no la quiero usar porque si no se dan cuenta no la van a usar ustedes. Entonces vuelvo a esta ecuación. Tengo T2 por el seno de 37 grados más T1, pero T1 no, lo voy a reemplazar. La voy a reemplazar por lo que obtuve acá. Entonces T1 va a ser T2 por el coseno de 37 grados dividido el coseno de 53 grados por el seno que ya tenía de antes. ¿Me van a decir cuántas cuentas? Sí, se hacen muchísimas, muchísimas cuentas, porque elegimos el sistema de referencia incorrecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a pasar 800 newton para el otro lado. Y voy a hacerlo en dos pasos. Pregunto, ¿esta expresión la dejarían así o la modificarían algo? ¿Qué opinan? Si no lo ven, la dejo así. Si lo ven, lo hago. ¿No se juntaría el seno con seno? El seno con el coseno. ¿Y qué me queda? El seno dividido el coseno. Tangente. La tangente, muy bien. Entonces puedo escribir coseno de 37 grados por la tangente, así hago un poquito menos de cuenta, de 53 grados. Esto, la tangente de 53 grados, es el seno de 53 dividido el coseno de 53. Y todo esto va a ser igual. Si lo ven, lo hacen. Si no lo ven, no lo hacen. No se hagan drama. A 800 newton que pasa para el otro lado sumando. Siguiente paso. Voy a sacar factor común T2. ¿Cuánta cuenta? Sí. Les dije, se puede resolver. Pero si no vemos determinadas cosas, se va a hacer más largo. Muchísima diferencia. O si tuviese ángulos que no fueran esos. Si tuviese ángulos que no fueran tan bonitos, voy a tener que hacer esta cuenta. No me queda otra. Va a ser 800 newtons sobre, pues justo esos ángulos sumaban 90, no siempre van a sumar 90. Si no sumasen 90, fueran cualquier ángulo y voy a tener que hacer esta cuenta. Tendría seno de 37 grados más coseno de 37 grados por la tangente de 53 grados. Esto entre paréntesis cuando lo hagan en la calculadora. Ponen 800 dividido paréntesis porque si no les va a hacer lío. Yo lo voy haciendo con la calcu, traten de hacerlo ustedes también. Dividido el seno de 37 más el coseno de 37 por la tangente de 53.
y me dio 714. Me debería haber dado otra cosa. Ahora voy a revisar las cuentas. 800 era el peso, ¿no? Me da A mí 714. me da 481. Ah, metí mal la mano entonces. A ver. Ah, sí, tipié mal, puse 67 en vez de poner 37. A ver. Sí, 481,45. Clavado, lo que había dado hoy. ¿Se acuerdan? Bueno, por lo menos ya tenemos algo. Tenemos T2. Y T1 lo tengo acá. Acuérdense que estoy usando sustitución. Una sustitución larga, pero es sustitución. Es T2, que es 481,45 newtons por el coseno de 37 grados dividido el coseno de 53 grados. Por el coseno de 37 dividido 638,9. 638,9. Lo mismo que de hoy, ¿no? Bueno, y recuerden que ahora usamos el sistema de referencia, el segundo que habíamos elegido hoy. Entonces T1 va a estar a 37 grados. ¿No sería 53? A ver, déjame ver que marco bien los ángulos. ¿Cuál era? Déjame que me fijo el dibujo por las dudas. El anterior. Acá arriba. Si este es 53, este es 37. No, este es 53 también. Qué bolucho. Este es 53 también. Una goma más chiquita. A ver, los tomé mal los ángulos. Estoy viendo si no me dio al revés. De 1 a 6,39. No, me dio bien. Sé que después los escribí bien, pero. Bueno, a ver. No sé por qué la goma me sale tan gigante. A ver si la pongo más chiquitita. Ahí está. Este era 53 y este era 37. Si este es 53, este es 53 también. Y este es ese. No, lo tomé bien después. Después lo tomé bien, pero primero lo escribí mal acá. T1 en X es con el coseno de 53 y T1 en Y es con el seno de 53. Esto lo tomamos bien. Coseno de 37 y seno de 37. ¿Sí? Los tomé bien, pero los escribí mal acá. Bueno, a ver, volvamos. Entonces esto sería como vector, T1 es 481,45 newtons a 53, no, dale con 53, a 37 grados, y T2 en forma polar, ¿no? Me lo pidieron. Es 638,9 newtons en 90 más 53, 143. Bueno, la pregunta es, ¿me creen ahora cuando les digo que elegir un sistema de referencia adecuado hace las cuentas más sencillas? En ambos Sí, casos nos dio lo mismo, ¿eh? No es que si yo elijo de una, pero si yo no, a ver, acá, a ver, esta sería la forma genérica, pero como 37 y 53 sumaban 90, me permitía hacerlo de una forma mucho más fácil.
que era eligiendo el sistema de referencia rotadito, o sea, solidario a las dos fuerzas. Si no, en general voy a tener que hacer estas cuentas que están acá. En general vamos a tener que hacer estas cuentas. Pero pero si yo puedo elegir un sistema de referencia que me facilite la vida, lo elijo. Chicos, ¿estoy grabando todo esto? Sí, sí. Ah, ok, ok. Bueno, quiero que hagan el 2, pero el 2 no lo podemos hacer directo. Aunque nuestro corazón y todos nos diga hagámoslo directo, no. Tenemos que hacer un pasito previo. Ahora se los voy a mostrar. Vamos a ocultar acá. Este es el 2. Después les va a quedar a ustedes hacer el 3. Pero vamos a... El 2 se los quiero plantear. Miren, yo acá, a diferencia del ejercicio del ítem anterior, que era muy parecido al que le hicimos hoy, en el PowerPoint, la lamparita o la masa no está directamente colgando de acá, sino que está acá abajo. Entonces, cuando pasa eso, no tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, sino dos. Un diagrama de cuerpo libre lo voy a hacer acá, en el punto A, que es donde se unen las tres tensiones. Entonces voy a tener una tensión para allá, una tensión para allá, una tensión para allá y una tensión para acá. No pongan que esto es el peso, ¿sí? Esta es T2, esta es T1 y esta es T3. Y después voy a hacer un diagrama de cuerpo libre en el punto, si quieren, B, llamémoslo, donde solo voy a tener dos cosas. Por un lado, T3 y por el otro lado, el peso. Entonces sí, de T3 me va a dar numéricamente el mismo valor que el peso. Pero lo correcto es cuerpos distintos, cosas distintas y distintos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, ¿por qué T3 acá mira para abajo y T3 mira para arriba? Porque en una soga se considera que la tensión es como un par de acción y reacción. Entonces, como que se va punto a punto, se va cancelando porque la soga no se mueve. Entonces yo la puedo poner acá mirando para arriba y acá mirando para abajo, no hay ningún problema. Entonces vamos sobre el B. Lo único que tengo es fuerzas en I. Y valen cero porque se supone que, que el cuerpo está quieto. Entonces, ¿qué voy a tener? Y hago un sistemita de referencia, lo hago así. Y positivo para arriba. Entonces voy a tener T3 positiva menos el peso. O sea que T3 numéricamente es igual al peso. O sea que T3 es igual a M por G. No me acuerdo si el dato era el peso o el dato era M. El peso era directamente el peso. Así que T3 vale 600 newtons. Y eso numéricamente ya está. Ahora sí, hago de cuenta de que acá ya me dieron como dato T3. Pero no pongo directamente 600 newtons, ¿sí? Hagan la cuentita, aunque sea una cuenta sencilla, pero háganla. Entonces, T3 ya la conozco y ahora elijo un sistema de referencia adecuado. Y acá si quieren pueden usar ¿no? Porque ya tengo T2 y T3, las tengo solidarias. Entonces uso X y positivo para acá.
Bueno, y ahora ya está, ya es como el ejercicio anterior. Es igual al ejercicio anterior, lo único que en vez de tener peso, al que hicimos hoy, en vez de tener el peso, tengo T3. Pero el peso lo tengo, indirectamente lo usé para mostrar que T3 era 600 newton. Esta ya la conozco. ¿Cuál voy a descomponer? T1, ¿verdad? Voy a tener T1 en X y voy a tener T1 en Y. El ángulo, ¿dónde está el ángulo ahora? Este ángulo de acá, este de acá es alfa. O sea que este de acá es alfa. Y ya con eso lo deberían poder hacer sin problemas. Deberían poder hacer tanto este, que ya se los planteé, los achico un poquitito, como el siguiente, como el 3. Lo dejo como tarea para la próxima clase, ¿sí? Terminar este y hacer el ejercicio 3. Igual el sábado que viene nos vemos allá. Bueno, lo hacemos allá entonces. Lo hacemos allá. Sí, ¿no? Tenemos taller, pero lo corregimos allá. Tráiganlo hecho. Así aprovechan mejor la clase. Así lo pasamos rápido y podemos ver otra actividad o hacer algo más. Pero tráiganlo terminado. Este y el 3. Porque hasta que ustedes no lo hagan, no van a saber si les cuesta, no les cuesta. Ahora parece salir, pero háganlo. Bueno, dejo de grabar. Después ya tengo la compu preparada, así no me cuelgo hoy y se lo subo inmediatamente. ¿Alguna pregunta antes de que deje de grabar? Si no hay nada, detengo la grabación.